Saludos, buenas noches a todos. Bienvenidos a Telediario del 24 News. El movimiento de resistencia islámica palestina Hamas afirma estar dispuesto a iniciar negociaciones en el marco de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego, mientras el ejército sionista sigue violando el mismo acuerdo en la Franja de Gaza. Argelia condena la visita de la ministra de Cultura francesa al Sáhara Occidental ocupado, un acto que refleja un desprecio profundo a la legalidad internacional, confirma la Cancillería argelina. Los ministros de Exteriores de Rusia y Estados Unidos se reúnen en Riad para restablecer sus relaciones bilaterales y examinar la posibilidad de detener el conflicto armado en Ucrania tras 3 años de combates. ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos con la actualidad en Oriente Medio. El jefe del movimiento de resistencia islámica Hamas en la Franja de Gaza, Khalil al-Hayya, declaró que el movimiento está dispuesto a entablar inmediatamente negociaciones para la segunda fase del acuerdo de alto el fuego. Khalil al-Hayya subrayó la necesidad de reforzar lo acordado con garantías internacionales que obliguen a la ocupación a aplicar todos los términos del acuerdo. Confirmamos que el movimiento y la resistencia están dispuestos a participar inmediatamente en la negociación de la segunda fase, que es el alto del fuego completo y lograr una calma sostenible y la retirada completa de las fuerzas de la ocupación de la Franja de Gaza y lograr la segunda fase del acuerdo de intercambio de rehenes de una vez, y estamos dispuestos a acordarlo de una vez por todas. El jefe de Hamas anunció que el movimiento decidió entregar el jueves 4 cadáveres de prisioneros de la ocupación y liberar el sábado al resto de prisioneros de ocupación vivos, tal como fue determinado en el acuerdo de alto el fuego. En preludio a la segunda fase del acuerdo y en respuesta a los esfuerzos de los mediadores, el movimiento y la resistencia han decidido lo siguiente. Primero, entregar los cadáveres de 4 rehenes de la ocupación el jueves 20 de febrero, incluidos los cuerpos de la familia vivas, mientras que la ocupación liberará el sábado al número de prisioneros palestinos determinado en el acuerdo de alto el fuego. La entrega de todos los cuerpos de prisioneros israelíes, acordada en la primera fase, completa la 6ª semana desde que el acuerdo entró en vigor. Segundo, liberar el próximo sábado 22 de febrero a los rehenes vivos restantes de la ocupación, cuya liberación fue acordada en la primera fase y su número es de 6. Por su parte, Qatar renovó este martes su compromiso de apoyar los esfuerzos para iniciar las negociaciones, subrayando su esperanza de que concluyan a una segunda fase del alto el fuego antes del fin de la primera. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí, Majed al-Ansari, señaló que las conversaciones de la fase 2 del acuerdo de alto el fuego en Gaza aún no han comenzado oficialmente. Obviamente, las negociaciones sobre la segunda fase aún no han empezado y estamos presionando con nuestros socios en la mediación para asegurarnos de que empiecen lo antes posible a fin de que tengamos suficiente tiempo para discutirlas antes del final propuesto de la primera fase. El jefe de la diplomacia qatarí subrayó igualmente que el futuro de la situación en la Franja de Gaza es una cuestión palestina. Desde nuestro punto de vista, es una cuestión palestina sobre lo que ocurrirá en la zona después de este conflicto. Es una cuestión palestina sobre quién representa a los palestinos a nivel oficial y administrativo, pero también sobre los grupos políticos y los partidos políticos que están en su esfera política. No nos corresponde a nosotros ni a nadie más responder. Y en el terreno, la violencia persiste en la Franja de Gaza, donde 2 palestinos cayeron en mártires en Rafah, en el sur del territorio. Según las autoridades locales, 7 mártires, entre ellos 6 cuerpos recuperados y un nuevo mártir y 13 heridos, habían llegado a los hospitales de la Franja de Gaza en las últimas 24 horas. La ocupación sionista elude sus compromisos e impide la entrada de ayuda, impactando de manera severa
a la ya crítica situación humanitaria. Al respecto, el comisionado general de la UNRWA, Filippi Lazzarini, renovó la advertencia de que la UNRWA se derrumbará debido a las leyes de ocupación dirigidas a sus operaciones y a la suspensión de la financiación por parte de los principales donantes, subrayando que el colapso de la agencia dejaría un grave vacío en la prestación de servicios esenciales. Tratándose de Cisjordania ocupada ahora, el Ministerio de Sanidad anunció que un niño cayó en mártir debido a las heridas que sufrió como consecuencia de los bombardeos de la ocupación sionista sobre la ciudad de Qabatiyya, al sur de Jenin. La agencia palestina de noticias informó de que un avión no tripulado sionista bombardeó un vehículo en la ciudad de Qabatiyya, lo que provocó el martirio de los dos jóvenes, mientras que el niño resultó gravemente herido y fue declarado muerto este lunes por la tarde. La gobernación de Tulkarm confirmó este martes que los palestinos de esta gobernación viven en una situación catastrófica. La gobernación informó que el número de personas desplazadas de los campamentos de Nur Shams y Tulkarm se estima entre 15 y 16.000 debido a la continua agresión sionista que obliga a la gente a salir bajo las amenazas de las armas. Por su parte, el Ministerio Palestino de Asuntos Exteriores llamó a la comunidad internacional para que adoptara medidas prácticas que obliguen a la ocupación sionista a detener sus proyectos y planes coloniales expansionistas, al tiempo que pidió protección internacional para el pueblo palestino. Un comunicado emitido hoy por la Cancillería palestina subrayaba que el incumplimiento internacional de las resoluciones de la ONU se ha convertido en una tapadera utilizada por el gobierno sionista para lanzar sus proyectos de asentamiento con el fin de apoderarse de más tierras e imponer su control sobre amplias zonas. Y sobre la situación en el Líbano, ahora el Líbano anunció este martes que consideraría cualquier continuación de la presencia israelí en su territorio como una ocupación. Ello tras la reunión extraordinaria entre el presidente Joseph Aoun, el presidente del Parlamento Nabih Berri y el primer ministro Nawaf Salam este martes. La portavoz de la presidencia libanesa, Najwa Sharaf-Eddin, indicó en una rueda de prensa que su país se dirigirá al Consejo de Seguridad de la ONU para exigir a la entidad sionista que adoptara las medidas necesarias para obligarle a retirarse inmediatamente. Primero, dirigirse al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que aprobó la resolución 1701 para exhortarlo a tomar las medidas necesarias frente a las violaciones israelíes y obligar a Israel a retirarse de inmediato hasta las fronteras internacionales de conformidad con la resolución de las Naciones Unidas. Segundo, considerar cualquier presencia israelí en el más mínimo centímetro del territorio libanés una ocupación con todas las implicaciones jurídicas que ello conlleva en virtud del derecho internacional. En conclusión, los participantes reafirman los plenos derechos nacionales del Líbano y su soberanía sobre todo su territorio. También subrayan el derecho del Líbano a utilizar todos los medios para garantizar la retirada del enemigo israelí. Y cambiemos de asunto. La República Árabe Saharaui condenó enérgicamente la visita ilegal de la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, a las ciudades saharauis ocupadas. El Ministerio de Cultura saharaui declaró en un comunicado que los intentos de Francia de apoyar y legitimar la ocupación ilegal marroquí del Sáhara Occidental son desesperados, subrayando que el pueblo saharaui no aceptará la imposición de la ocupación por la fuerza o por maniobras políticas y culturales y continuará su lucha hasta la liberación de su tierra y la restauración de su plena soberanía. Por otra parte, la Cancillería argelina afirmó que la visita de un miembro del gobierno francés al Sáhara Occidental es particularmente grave y muestra un flagrante desprecio a la legalidad internacional por parte de un miembro permanente del Consejo de Seguridad. En un comunicado, el Ministerio argelino de Exteriores subrayó que con este acto Francia se desacredita y se aísla del proceso de resolución estipulado por la ONU basado en la legalidad internacional.
La visita de un miembro del gobierno francés al Sáhara Occidental es de una gravedad particular. Es condenable en más de un aspecto. Refleja un desprecio absoluto por la legalidad internacional por parte de un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Esta visita contribuye a consolidar el hecho consumado marroquí en el Sáhara Occidental, un territorio donde el proceso de descolonización aún no se ha completado y donde el ejercicio del derecho a la autodeterminación sigue sin cumplirse. Con ello, el gobierno francés se descredita aún más y se aísla de la acción de las Naciones Unidas destinada a acelerar la resolución del conflicto del Sáhara Occidental sobre la base del estricto respeto a la legalidad internacional. Y cambiemos completamente de asunto para hablar del caso de Escobar del Sáhara, cuyo expediente ha sido abierto bajo presión internacional y reveló la implicación de Rabat en el contrabando de más de 200 toneladas de droga a Argelia durante casi 2 décadas, así como decenas de toneladas a España y países vecinos. Karim Mostfawi nos amplía la información. Las escandalosas pruebas sobre la implicación del Makhzen en el tráfico de drogas siguen evidenciando que el reino marroquí siempre ha sido y sigue siendo una plataforma de distribución de venenos a sus vecinos del norte, del sur y del este, a ejemplo de España y Argelia, donde los servicios de seguridad de esta última incautan semanalmente toneladas de droga en la frontera occidental. La justicia marroquí acaba de abrir de nuevo el caso Escobar del Sáhara, liderado por el Haj Ahmed Ben Brahim, quien mantiene fuertes vínculos con altos funcionarios del régimen marroquí. Las audiencias del Tribunal de Casablanca revelaron una complicidad dentro de las filas del ejército marroquí en las fronteras argelino-marroquíes, quienes recibieron sobornos durante casi 2 décadas para facilitar el contrabando hacia Argelia de 200 toneladas de cannabis en beneficio del ex parlamentario, político y empresario marroquí Abdelnaby Biaoui. Además, las investigaciones apuntan a la falsificación de testimonios para manipular la justicia y desviar las acusaciones contra el Escobar del Sáhara, conocido por ser una creación del Makhzen y el padrino del contrabando de cocaína. Ello orquestando juicios simulados por el propio Makhzen, cuyas maniobras fallidas quedaron al descubierto después de que la prensa internacional revelara los detalles de este inédito escándalo. Estos juicios son solo un disfraz para encubrir a los verdaderos implicados en el tráfico de venenos blancos en el reino y en inundar el mundo con ellos. Este escándalo es un episodio de esta serie mal dirigida sobre las redes de contrabando de drogas, en la que se ha encubierto a los nombres de peso implicados en el reino de la droga, incluido el consejero del rey Fouad Ali Al-Hemma. Los escándalos no acaban aquí. Un alto funcionario del Ministerio del Interior marroquí reveló graves informaciones al periódico español El Independiente, al haber confirmado la implicación de figuras influyentes del régimen marroquí y de los servicios de inteligencia marroquíes en el contrabando de drogas, incluso en el Sáhara Occidental ocupado. El funcionario marroquí añadió también que las ganancias del narcotráfico constituyen una fuente de financiamiento clave para el régimen marroquí, que las utiliza para sostener sus políticas en el Sáhara Occidental y sobornar a políticos e instituciones en Europa, África y América, con tal de respaldar su ficticio plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental ocupado. El ministro de Estado, ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, fue recibido este martes en Maputo por el presidente de la República de Mozambique, Daniel Francisco Chapo, en el marco de su visita oficial a este país. Durante esta visita, el ministro informó al presidente mozambiqueño de la voluntad del presidente Tebboune de trabajar con él para dar un mayor impulso a las históricas relaciones de amistad y solidaridad entre ambos países con el fin de promover la cooperación bilateral a mayor escala. Y al término de la recepción, el ministro de Exteriores argelino Ahmed Attaf declaró que Argelia y Mozambique han alcanzado un alto nivel de coordinación en el Consejo de Seguridad de la ONU al servicio de la Unión Africana y de las cuestiones africanas. He sido enviado por el presidente de mi país a Mozambique con 3 propósitos principales. El primero es agradecer profusamente a Mozambique por su ayuda en las recientes elecciones de la Unión Africana y expresar al presidente Daniel Chapo nuestro orgullo por haber trabajado con Mozambique en el Consejo de Seguridad de la ONU, alcanzando así un alto nivel de competencia al servicio de la Unión Africana y de las causas africanas. También le dije que valoramos mucho la forma en que progresan nuestras relaciones bilaterales en todas las áreas prioritarias que identificamos juntos.
identified together. El canciller argelino subrayó, por otra parte, que los mensajes que llevó a Mozambique abren nuevos horizontes en las relaciones entre ambos países, señalando que el continente africano se enfrenta a numerosos retos encabezados por su membresía en el Consejo de Seguridad y una mayor representación en las instituciones financieras mundiales. And finally, ahead, Por último, tenía un tercer mensaje, un mensaje de concertación entre Mozambique y Argelia sobre los retos fundamentales a los que se enfrenta África. Y con estos retos me refiero a nuestra membresía al G20, a la construcción de la Organización de Cooperación Africana, la misión de paz en África, además de la membresía de África en el Consejo de Seguridad, y también a nuestras aspiraciones a una mejor representación de África en el seno de las instituciones financieras y bancarias. Así que, como dije, los mensajes fueron muy objetivos y prometedores para el futuro, abriendo perspectivas positivas en las relaciones entre Mozambique y Argelia, basadas en los valores que compartimos, valores de justicia, valores de libertad, valores de cooperación, con el objetivo de hacer que África disfrute del lugar que merece dentro de la comunidad internacional. it deserves within the international community. Siempre en el marco de su visita a Mozambique, el jefe de la diplomacia argelina, Ahmed Attaf, mantuvo una sesión de trabajo con la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación de la República de Mozambique, María Manuela dos Santos Lucas. En esa sesión, ambos ministros intercambiaron pareceres y análisis sobre la evolución de varias zonas de conflicto en el continente africano y subrayaron la necesidad de proseguir la coordinación conjunta en apoyo a las causas justas en África y en otros lugares, con la causa palestina y la cuestión de la descolonización del Sáhara Occidental en primer plano. Argelia subrayó que la adhesión al sistema multilateral es la mejor manera de hacer frente a los desafíos globales comunes. En su intervención en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada al debate abierto de alto nivel sobre la práctica del multilateralismo, la embajadora, la secretaria de Estado ante el ministro argelino de Asuntos Exteriores, Salma Bakhta Mansouri, subrayó que la situación internacional asiste a un alarmante aumento de las tensiones. إن اجتماعنا اليوم ينعقد في سياق دولي بالغ التعقيد. Nuestra reunión de hoy se da en un contexto internacional de extrema complejidad, marcado por una preocupante escalada de las tensiones geopolíticas y una multiplicación de las crisis políticas y de seguridad, con conflictos armados, catástrofes humanitarias y desafíos económicos y climáticos, sumados a la lacra del terrorismo y al crimen organizado transfronterizo. Argelia está plenamente convencida de que la preservación del sistema multilateral es la vía idónea para afrontar estos retos comunes. Pese a ello, este sistema atraviesa un periodo turbulento, sin precedentes como consecuencia de la creciente polarización internacional y la disminución de la confianza en las instituciones internacionales. Para ello, una reforma del sistema multilateral es imperativo y urgente, una reforma que debe ser global, justa y equilibrada. Y vamos ahora a los últimos desarrollos con las negociaciones sobre el conflicto en Ucrania. Rusia y Estados Unidos acordaron establecer un proceso para solucionar el conflicto de Ucrania y eliminar las barreras para las misiones diplomáticas, es lo que declaró el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, quien calificó las conversaciones entre Moscú y Washington de útiles. La conversación fue, creo, muy útil. No nos limitamos a escuchar, sino que nos oímos mutuamente. Y tengo razones para creer que la parte estadounidense se ha hecho más consciente de nuestra posición, que una vez más hemos expuesto en detalle con ejemplos concretos, basándonos en los discursos públicos del presidente Putin. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció este martes haber pospuesto su viaje previsto mañana miércoles a Arabia Saudí. El mandatario ucraniano declaró que desde Turquía que no fue informado sobre el encuentro que reunió a las partes rusas y americanas, agregando que no quiere coincidir con ningún alto funcionario que pueda acudir a Riyadh a pesar de sus buenas relaciones con la capital saudí.
Y con esto terminamos nuestro informativo de esta noche. Gracias por su atención. Adiós y hasta mañana.